Hola, hola. Continuamos con otro vídeo sobre la SN2. En este caso nos vamos a centrar en el nucleófilo. Es fundamental tener un buen nucleófilo para que la SN2 ocurra, de modo que nucleófilos malos, como por ejemplo son el agua, los alcoholes y el acético, no nos van a dar SN2. Agua, alcoholes, metanol, etanol, propanol, etcétera. Los ácidos carboxílicos como el acético, que es muy habitual, no funcionan en SN2 porque son malos nucleófilos. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo determinamos si un nucleófilo es bueno o es malo? ¿Cómo sabemos si un nucleófilo va a reaccionar más rápido o más lento en la SN2? Bueno, pues tenemos unas reglas. La primera regla es la carga. Los nucleófilos con carga son mejores que los neutros. Así, por ejemplo, del apartado A que nos pide ordenar según basicidad y según nucleofilia una serie de especies, pues el ion hidróxido, el OH-, es mucho más nucleófilo y también básico que el agua. ¿Y por qué? Porque el átomo que tiene los pares solitarios, que es el que actúa como nucleófilo y como base, en el caso del ion hidróxido es negativo, tiene carga, y en el caso del agua es neutro. Especies cargadas son mejores nucleófilas que las neutras. Por ejemplo, si nos venimos aquí al apartado B, pues el ion amiduro, el NH2-, posee carga y es mucho mejor nucleófilo y también más básico que el amoníaco, que es su especie neutra. Siempre comparando moléculas que tengan el mismo átomo como nucleófilo. La primera tiene el oxígeno, las primeras tienen el oxígeno, las segundas nitrógeno. Pero ¿qué otro factor aparte de la carga nos influye en la capacidad de una especie para atacar como nucleófilo, es decir, para atacar a un carbono que tenga un grupo saliente? Pues otro factor es la posición en la tabla periódica. Posición en la tabla periódica. Así, los buenos nucleófilos en la tabla periódica se encuentran hacia abajo. Cuanto más bajo, mejor nucleófilo, y hacia la izquierda. A la izquierda es porque aumenta la basicidad, la especie se hace más básica. Y hacia abajo es porque aumenta otro factor que se llama polarizabilidad. La polarizabilidad es la capacidad de un nucleófilo para disponer su carga negativa, sus electrones, donde hacen falta. Es decir, orienta la carga hacia la posición del carbono al que hay que atacar. Ese factor se llama polarizabilidad, la capacidad de polarizarse. Por tanto, los átomos mejores nucleófilos son los que están más abajo y más hacia la izquierda. Por ejemplo, en el caso del apartado B, si comparamos el amiduro con el fosfuro, pues vemos que el nitrógeno está más arriba en la tabla periódica, el fósforo está debajo, nitrógeno, fósforo. Por tanto, el fosfuro, el pH2-, es mejor nucleófilo que el amiduro, porque en la tabla periódica está más abajo, nitrógeno, fósforo. Por ejemplo, si comparamos los del apartado C, en los que tenemos el OCN- y el SCN-, pues vemos que entre oxígeno y azufre, el azufre está más abajo. Y por tanto, bueno, en este caso lo he puesto al revés, el azufre es mejor nucleófilo que el oxígeno. Frente a un SN2, el azufre atacará mejor y dará una SN2 más rápida que el oxígeno. Y después tenemos también un tercer factor, que es lo que se conoce como la resonancia. La resonancia es mala. Y cuando hay resonancia, el nucleófilo es peor. Por ejemplo, un nucleófilo que tiene resonancia es el ion acetato, porque deslocaliza la carga desde este oxígeno negativo hacia el oxígeno de arriba. Tiene esta deslocalización de la carga y eso lo convierte en un nucleófilo pues peor que el que no presenta este movimiento electrónico. Por ejemplo, el ion hidróxido, que sitúa su carga negativa sobre el oxígeno, sobre un solo oxígeno sin poder moverla, es mejor nucleófilo que el ion acetato, que tiene resonancia. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el ion ácida, el N3-, que también tiene movimiento de carga, pues es peor nucleófilo que el ion amiduro, que centra su carga negativa sobre el átomo de nitrógeno.
El amiduro es mejor nucleófilo que la acida. El OH, el hidróxido, es mejor nucleófilo que el acetato. Bueno, entonces con estos factores pues podemos determinar, bueno, aquí nos pide el ejercicio que indiquemos, ordenemos según basicidad, según nucleofilia y según aptitud como grupo saliente. Un pequeño comentario. Esto que comento, bueno, es la capacidad para atacar a un carbono, la nucleofilia. Deberíamos, por ejemplo, quizá distinguir qué es nucleofilia. Un nucleófilo es una especie con pares solitarios que puede tener carga o no, eso no es imprescindible, y que va a atacar a un carbono que tiene un grupo saliente. Un halógeno, por ejemplo, este carbono tiene polaridad positiva y el nucleófilo, que le gustan los núcleos y ese carbono es un núcleo, ataca. A esto se le llama nucleofilia. ¿Qué es la basicidad? La misma especie, ese mismo nucleófilo, tiene comportamiento básico. La basicidad es la capacidad de una especie para atacar a un protón, para arrancarlo de una molécula o atacar a un protón libre. Eso es la basicidad y unirse a él. Comportamiento básico de una especie. La nucleofilia y la basicidad se rigen por las mismas reglas, salvo una. La basicidad, en lugar de crecer como la nucleofilia hacia abajo en la tabla periódica, en lugar de aumentar hacia abajo, aumenta hacia arriba. Está cambiada en la tabla periódica cuando nos movemos de arriba abajo. Es decir, un buen nucleófilo suele ser generalmente una buena base, salvo que te muevas arriba o abajo en la tabla periódica. Si nos movemos hacia abajo tenemos mejores nucleófilos, pero peores bases. Si nos movemos hacia arriba, pues mejores bases, pero peores nucleófilos. La base le conviene ser pequeña, de pequeño tamaño. Eso hace que tenga más densidad de carga, más densidad electrónica y ataca mejor. Los nucleófilos prefieren ser polarizables. La polarizabilidad, el tamaño del nucleófilo lo hace mejor atacante. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al apartado A y ordenamos, por ejemplo, según basicidad, bueno, ahí no nos movemos en la tabla periódica porque todos los átomos actúan a través de oxígeno. ¿Quién es el más básico? Pues sin duda el ion hidróxido. ¿Por qué? Porque tiene carga en el átomo básico, que es el oxígeno, es un nucleófilo cargado. ¿Quién irá después? Pues probablemente el acetato. Bueno, seguro, va el acetato. ¿Por qué? Pues también porque tiene carga. Eso que tiene un problema, y es que el acetato tiene resonancia. Eso disminuye su capacidad, su basicidad, disminuye su basicidad. Pero a pesar de todo, es más básico que el agua, que es una especie neutra. Lo cargado, más básico que lo neutro en general. Si ordenamos según nucleofilia, como actúan todas las especies con el mismo átomo, que es el átomo de oxígeno, no nos movemos en la tabla y por tanto coincide el orden. Lo más básico es también más nucleófilo. Tenemos el mismo orden. Y el agua es la especie menos nucleófila que ni siquiera es capaz de dar SN2. Grupo saliente. Bueno, pues los grupos salientes tienen que ser especies lo menos básicas posibles. Por tanto, el orden de basicidad, si lo cambiamos, obtenemos el orden de grupo saliente. El agua es el mejor grupo saliente, de hecho es un buen grupo saliente. El acetato es un grupo saliente regular y el OH es un mal grupo saliente que tenemos que convertirlo en grupo saliente si queremos que salga de una molécula, por ejemplo, convirtiéndolo en tosilato. Si no, no tenemos manera. Si nos vamos al apartado B, tenemos el ion amiduro, el amoníaco y el fosfuro. Bueno, pues si ordenamos según basicidad, cuanto más hacia arriba en la tabla periódica es más básico. Y la carga también le otorga mayor basicidad. El amiduro es el que cumple eso. Está más arriba en la tabla periódica, nitrógeno por encima de fósforo, y está cargado. Después iría el fosfuro, el pH 2-, porque tiene carga. Está peor situado que el nitrógeno, el fósforo, porque está un poco más abajo, pero la carga hace que sea el siguiente. Y el amoníaco, que es la especie neutra, pues es la menos básica. ¿Qué ocurre con la nucleofilia? La capacidad de atacar a un carbono polarizado positivamente. Pues en este caso, cuanto más abajo en la tabla periódica es mejor, y por tanto el fosfuro gana al amiduro a la hora de atacar, y el amoníaco neutro es el peor nucleófilo de todos. Aquí se cambia el orden de nucleofilia con respecto a basicidad, porque la nucleofilia es mejor cuanto más abajo en la tabla periódica. Cuanto más abajo esté el átomo, mejor fósforo. Debajo de nitrógeno, mejor nucleófilo. Y grupo saliente, bueno, no lo pongo, es cambiar el orden de basicidad. El amoníaco es el mejor grupo saliente, que bueno, tiene
tiene capacidad como grupo saliente, el fosfuro y el amiduro pues no son grupos salientes. ¿Y qué nos ocurre en el apartado C con el OCN y el SCN? La basicidad. Bueno, pues uno actúa con oxígeno, otro con azufre. El oxígeno está más arriba que el azufre en la tabla periódica. Eso hace que el OCN sea más básico que el SCN. Cuanto más arriba, más básico. Pero la nucleofilia, ¿qué le pasa a la nucleofilia? Pues en el caso del carácter nucleófilo es mejor el tamaño del átomo y el azufre es más grande que el oxígeno. A mayor tamaño, mayor polarizabilidad y por tanto mejor ataque, mejor capacidad para atacar como nucleófilo. ¿Y grupo saliente? Pues el contrario a la basicidad. Ninguno de ellos es buen grupo saliente, pero el SCN menos básico es mejor grupo saliente que el OCN, que es más básico. Muy bien, dejamos aquí estas pequeñas ideas sobre las bases y también un poco sobre grupos salientes que son fundamentales para una reacción de tipo SN2. Si no tenemos un buen nucleófilo que ataque, si son malos nucleófilos como agua, alcoholes y acético, la SN2 no tiene lugar. Y también necesitamos un buen grupo saliente que es una especie poco básica para que la reacción ocurra.